Entramos. Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa de todos los lunes de noche. Esto es de 20, nosotros somos un grupo de personas que lleva más de 20 años jugando rol y sí, señores, estoy aquí, encarcelado. Feliz Día del Padre a todos los papitos, roleros, ñoños y demás. Feliz día, se les quiere un montón. Espero que les hayan celebrado su día. Y así como les celebraron su día, esperamos que hoy también podamos celebrar un poquito el Día del Padre. Vamos a hablar un poquito de los padres o esos personajes que parecen papás, pero por esa misma actitud de ser papás son como villanos, como antagonistas. Bueno, vamos a hablar un poquito de villanos, vamos a hablar de rivales, enemigos, en fin. Vamos a hablar de todo un poquito aquí de la parte malévola de los juegos de rol. Y pues me encuentro aquí en esta celda porque pues aquí es donde deberían estar todos los villanos. ¿Mm? Ah, así que me encanta que estén por aquí. Ya por aquí el chat se está moviendo. Maticos, por aquí Pachito. Tenemos nuestros panelistas también. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy para que nos hable un poquito de todo esto. Es experto en villanos y gente malosa. Así que bienvenidos. Qué rico tenerlos por acá. Y vamos con el intro. Ay. Hola, aquí con nuestros panelistas. Muy buenas noches. Ustedes que sí están en libertad, muchachos. Qué chévere tenerlos por ahí. Yo aquí en medio de mi celda. Qué rico que me visiten. Tenemos por aquí de invitado muy especial a Camilo de Rol en Casa. Cami, ¿qué más? Hola, muchas gracias por la invitación. Para acá todo bien. Hablar un ratico ahí de gente mala. Gente que aparece por ahí en las historias. Eso sí, padre. Y es el papá, el padre y fundador de Rol en Casa. Sí, ese es su hijo. Aquí está tu hijo, dice por ahí un locutor colombiano. Rol en Casa, aquí está tu hijo. Sí, no, aquí es el papá de Rol en Casa. Todo un proyecto que comenzó por ahí en pandemia y terminó hoy en día convirtiéndose en uno de los sitios más visitados para aprender a jugar rol y jugar rol en general y otras ñoñeras. Es chévere. Visiten Rol en Casa. ¿No es la comunidad más grande de Latinoamérica? En efecto. Creería yo. ¿No es cierto? Ahí vamos. Ahí vamos. Humildemente. La humildad, sí. La humildad. Ahí vamos. Chévere, Cavi. Sí, qué chévere que estés con nosotros. Cavi, por aquí está Carito. Oli. Sí, defiende a Pathfinder como un padre a su hijo. Eso sí, mata y come el muerto por Pathfinder. Infortunadamente nadie más lo ha jugado, así que mientras ustedes se matan con Dungeons and Dragons y otras pendejadas que ustedes hablan todo el tiempo, pues yo hablo de lo que conozco porque ¿para qué me meto en ese gallinero? Pero chévere. Simbarum es una pendejada. Ahorita Ay, no empecemos. Simbarum, estoy hablando de Simbarum. Yo tengo un print de pantalla ahí. Solo diré. Solo dije que Simbarum. Lo tienen chantajeado. No, él empezó. Yo solo estoy usando mi carta. Qué violencia. Menos mal. Regresa la pokebola. Menos mal estoy aquí. Tengo unas rejas que me protegen de esto. Cualquier cosa. Y por aquí tenemos a Pachito y a Iki. ¿Qué más, muchachos? Hola. Yo pongo un limpio en la sangre y enseguida Camilo pone en ultraviolencia. Así se sintió. Porque el mundo está como está. Sí, yo sé. Correcto.
Yo solo sé de lore ficticio. De lore ficticio. No, sabe mucho de filosofía. Eso es lore ficticio. Es verdad. La señal va a estar muy difícil acá. Y, sí, él sí, a diferencia del padre de la filosofía, él solo sabe que sabe mucho de RPGs, eso sí, no lo dudo. Tal cual. Muchísimo, por eso es nuestro gran mimir de segunda. Es corrupto. Sí, y Pachito, nuestro gran mimir de quinta, que confía en que algún día sus hijos pues nos dirían todo lo que tiene ahí en RPGs. Creo que los está entrenando para eso, espero entrenarlos para eso. Ya está entrenando a los sobrinos, ya le diría a los sobrinos. Sí, mis sobrinos ya, mis sobrinos ya van bien. Chévere, bacano, las nuevas generaciones ahí que nos dirigirán en el ancianato. Me parece bien. Cuando confundamos los dados con las cajas de dientes. No, cuando tengan que dirigirnos siempre la sesión 0 o la 1, porque a alguno ya no le da para retener más. Sí. Uy, no, a mí sí me angustia mucho. En esa época ya no compraremos ni gaseosas ni tostacos, sino pañales de esos Tena para aguantar 3 horas sentado. Pañal y En esa época. En esa época. Pañal y pedialite, sí. Pues admiración por sus próstatas, amigos. Ay, no, muchachos. Camilo sí es un muchacho joven. ¿Qué Define era? joven. Sí, como Joven. joven. Operacionaliza la palabra joven. Bueno, no me metieron al hueco por nada, venga. A mí me metieron aquí al hueco por malo. Entonces hablemos de los malos. Quería comenzar un poquito el programa preguntándoles, muchachos, qué diferencias hay. Porque uno escucha hablar de rivales, enemigos, antagonistas, villanos, en fin, el malo. Némesis. Némesis, esa es otra palabrita que por ahí anda. Bueno, uno escucha hablar de una cantidad de terminología para referirse a los chicos malos. Y ¿sí tienen diferencias? ¿Sí hay diferencias entre un némesis y un villano? Ahí, por favor. Yo voy a dejar a los expertos. Yo sé que Camilo es un experto en ese tema. Yo sé que Pachito también tiene harto. Yo los voy a dejar. Yo Sí. Con humildad doy un paso al lado. Don Camilo dirá sí. Hágale, Pachito, arranque su versión. Bueno, arranquemos con mi versión. Pero lo primero es que sí, hay unas diferencias como bastante grandes, digamos, como entre cada una de las palabras. Entonces, digamos que así como por empezar, uno siempre se refiere normalmente a los villanos, ¿sí? O al villano en general. Tiene un origen bastante bonito porque literalmente villano viene de villa. Villano significa literalmente el que habita en la villa, tal cual. Sino que, digamos que con el paso del tiempo de la Edad Media en adelante, siempre se tuvo a que el que habita en la villa es relativamente opuesto al caballero o al que tiene las virtudes de un caballero, ¿sí? Entonces lentamente se fue quedando en la historia ese antagonismo entre quien tiene, digamos, todas las virtudes, que normalmente es el caballero o el héroe, y el villano, que siempre representa como lo retorcido, el mal, lo que en inglés se llama wickedness, ¿sí? Como la malicia. La malicia. En términos generales. Entonces, digamos que se ha quedado más o menos en la historia como que el villano es el que representa a la maldad, como quiera se entienda la maldad, dependiendo, digamos, como el escenario de fantasía que se esté manejando, ¿sí? Porque, pues, digamos que dependiendo del contexto, o sea, si estamos hablando de la historia, dependiendo de la geografía, de la época, siempre como que el mal tiene una connotación diferente. Entonces, digamos, como siguiendo la misma idea, el villano es el que representa lo que se entiende por maldad en un determinado contexto, ¿sí? Ese es el malo.
¿sí? Él no depende de que tenga, o sea, existe una maldad en el mundo, ¿sí? O un concepto de maldad en la región, en el lugar que sea, y el villano es quien embodies, ¿sí? Es el que lo personifica, el que personifica esas nociones de maldad. Entonces, por lo general, siempre se entiende que el villano es el que hace el mal, independiente de los héroes, independiente de los personajes, independiente de lo que sea. Él simplemente hace el mal, él es el epítome de la maldad, ¿sí? A diferencia del antagonista, ¿sí? El antagonista es con respecto a un grupo heroico o un grupo de personajes, ¿m? Es el que tiene, digamos, como una misma finalidad, una finalidad relativamente similar, o tiene, digamos, como alguna finalidad personal en la que están involucrados, también pueden ser los héroes o algo así. Pero lo que diferencia al antagonista de los héroes es que él va a utilizar herramientas que los héroes no van a utilizar y que normalmente son moralmente dudosas, ¿sí? Él no le importa utilizar herramientas que los héroes no utilizarían en principio para poder llegar a una meta que es relativamente cercana, digamos, para él o para los héroes. A diferencia del villano, que es que el villano sí es Thanos, Galactus, cosa por ese estilo. O sea, el villano ni siquiera se viene a enterar quiénes son los héroes, sino como hasta la mitad de la película. Como, ¿quiénes son ustedes? ¿Ustedes qué importan? El antagonista sí está mucho más cercano, o sea, se van a encontrar, digamos que en un momento. A diferencia, por ejemplo, del rival. El rival compite con los protagonistas por un mismo fin. Están como en la misma línea. Sino que digamos que él quiere lo mismo que los héroes, como por ejemplo, es el Dr. Belloc en Indiana Jones. El Dr. Belloc de alguna manera es un rival de Indiana Jones, por decirlo así. A diferencia, por ejemplo, también de el Némesis, ¿sí? El Némesis viene de la diosa griega. Es una diosa griega que efectivamente se llama Némesis, que es la diosa de la retribución. Entonces, se asume que el Némesis es quien tiene la capacidad de obliterar, ¿sí? De hacerle un daño, de oponer completamente a los protagonistas, ¿sí? Y se entiende de alguna manera que el Némesis es quien ya tuvo la capacidad de hacerlo, como por ejemplo en el caso de Sherlock Holmes con Moriarty, ¿sí? Prácticamente Moriarty vence, entre comillas, a Sherlock Holmes en su propio juego y por eso se vuelve su Némesis. Thanos de alguna manera es el némesis de los Avengers hasta la primera película, porque literalmente los vence. Sí. Entonces en ese sentido él es el némesis, es inclusive hasta más que un villano. Pero no hay combinaciones. Es que Sí, eso era lo claro. que quería Claro. meter la Sí, cucharada, ¿no es porque cierto? Sí, claro, dime. porque si tú hablas como en un campo genérico, poniendo a Thanos de nuevo de ejemplo, claro, él es un gran villano porque a nivel global hace daño, pero eso no significa que igual no pueda ser el némesis de o el antagonista de si se ve un poco más micro. Ya cuando hace daño global, como si como que se sube una categoría, pero eso no implica que no sea, que en microcategoría no sea el villano de algo, de alguien, del grupo del sector de, ¿no? Él es el villano del MCU, inclusive detrás de las sombras. En un momento cuando derrota a los Avengers, ya se vuelve el némesis de los Avengers. ¿Sí? O Pero sea, ya eso es es a lo que voy. personal. Claro, pero eso es a lo que voy, porque antagonista, villano y eso, pero me pasa algo distinto como con, hay uno que nombraste ahorita que justo se me fue, que es ¿Al el que, rival? claro, que no necesariamente es malo, ¿Antagonista? simplemente, no, el rival, no necesariamente es malo, no necesariamente no hace las cosas de manera correcta, simplemente están compitiendo bajo una misma línea. Eso, que como que el rival es el único que digo, sí, tiene razón, pero el otro no puede escalar en distintas formas. Claro. Uno puede tener hasta el archinémesis.
Cuando tú le pones, puedes tener puede ser archirrival, archienemigo, ese es otro que falta por definir ahí, entonces archienemigo, pero por favor, Iki. Yo quería manifestar una absoluta discordancia e inconformidad con la definición de Némesis de Pachito. Básicamente, según Pachito, cuando el antagonista vence al héroe se convierte en el Némesis y no. En mi interpretación de Némesis, Némesis es aquel cuya existencia está en peligro a causa de la existencia del héroe. Entonces son con Némesis. El uno es el némesis del otro porque no pueden existir los dos al tiempo. Y su objetivo es la destrucción del otro, la eliminación del otro, el sometimiento del otro. Y no por un motivo adicional, sino el otro mismo. El némesis, por ejemplo, Dios de los católicos es mi némesis. Él me quiere destruir. Él quiere hacer que yo no sea feliz. Yo no puedo existir en el mismo mundo que él. Yo quiero agregar una cosa nomás, de acuerdo con Iván. Hay un tema acá, es el punto de vista y la moral que se construye a partir de la narrativa. Digamos que yo me baso mucho más en la parte narrativa, literaria y cinematográfica para estas construcciones que finalmente son las que permean el rol también. Y cuando uno habla de Némesis, como decía Ivancho, también hay una cuestión particular y es que el Némesis se genera como con una afrenta personal directamente al protagonista y existe porque existe un protagonista, mientras que el villano no necesita un protagonista para existir, ¿sí? Es una cosa muy particular. Igual el rival existe siempre y cuando haya otro rival, siempre y cuando haya alguien más contra quien yo quiera competir. Entonces, se genera una cuestión dentro de puntos de vista que es muy interesante dentro de la narrativa porque existe una frase que dice que todos somos el villano en la historia de alguien más, ¿sí? Depende cómo la cuenta. Y en el rol particularmente es una maravilla cuando uno puede dar estos giros, cuando los personajes incluso se empiezan a cuestionar moralmente dentro de la historia que uno plantea, porque resulta que nosotros somos los malos, pues no es que hayan malos, pero ustedes no están obrando tampoco como muy consecuente con lo que ustedes han construido como su moral. Entonces de repente sí son ustedes los antagonistas de una historia donde supuestamente comenzaron como protagonistas y ustedes están siendo la fuerza opositora de esto que se planteó como la normalidad en este campo, ¿sí? Un ejemplo que tenía por ahí era unos granjeros le piden a los héroes que vayan y acaben con unos goblins que están acabando con el ganado. Historia tradicional. Resulta que no, resulta que los goblins tienen un pacto con el alcalde para vivir allá, son totalmente pacíficos, pero los granjeros quieren adueñarse de unas tierras de ellos. Y resulta que no pueden romper el pacto, así que mandan a los héroes, a los protagonistas, a que acaben. En ese momento, cuando uno cuenta la historia desde 3 puntos de vista, tenemos los antagonistas, tenemos a los villanos y podemos tener incluso a un némesis si de pronto alguien queda con vida y en ese momento quiero irme en contra de ellos. Dale, Pancho. Sí, no, sí, dobleta, o sea, total. No, iba a decir una cosa, los granjeros se llaman Chiquita Brands. No, mentiras. No, no, en realidad... Lo quiero poner en un contexto fantástico. Perdón, un chascarrillo. No, mi programa. Claro. Perdón, Jotica, perdón. Pero... Pero cogiendo lo que está diciendo Camilo, digamos, de todos estos, creo que ninguno ha mencionado mi personal favorito, que es el antihéroe. Vale, Camilo. Yo voy a ir para allá, que también la otra cosa es que hay arquetipos de villanos que no entran dentro de estos catálogos y ahí está el antihéroe. Ahí está el mente maestra y demás. El antihéroe me parece también, a mí me encanta. Y me gusta rolear un antihéroe, de hecho. Ahora sí, puedes seguir ahí lo que estabas mi definición de antihéroe, si ustedes quieren imaginarse un antihéroe, vean el bueno, el malo y el feo. El bueno, el malo y el feo tiene 3 villanos que se enfrentan entre sí. Clint Eastwood es el antihéroe. Sí, y es genial. Por definición, o sea, ahí sí no van a encontrar más antihéroe que Clint Eastwood. No es una santa paloma, ni lo más faltaba. No es un hijo. Para mí, por ejemplo, mi antihéroe favorito es el de Leo The Professional, que se llamaba acá El Perfecto Asesino. Sí. Para mí ese es... no encuentro una mejor, pues ahora que Mancho dice esto, pero para mí nunca había una mejor forma de explicar que es un antihéroe, que es un asesino, es un tipo que se dedica a matar gente por dinero, o sea, el tipo no es bueno en ningún momento, pero con una cuestión moral
empieza a actuar como lo que uno esperaría de un héroe, pero el tipo sigue siendo un asesino y sigue matando gente y sigue haciendo lo de siempre. Y el Claro, que pero es el héroe bueno, para la niña que está cuidando, así acabe con medio mundo. Porque está Claro, protegiendo al un medio. ideal. exacto, Y y ahí ahí es es donde donde... viene el tema de la moral, que es súper importante para Sí. uno poder tomar estas definiciones. Sí. Porque en el caso, quien debería ser el bueno, que es un papelazo increíble el de Sí, Gary no, Oldman, Ah, es no. uno de los mejores es un villanos en general, infeliz. Uf, sí, porque ese es un villano, claro. mira, él no conoce a Matilda, él no conoce a Leo, el tipo Él es un solamente le cabrón, importa sus su Sí, dinero, las intereses drogas, su y dinero y sus drogas, por sí. encima del que sea. y en un momento ya se convierte en Nemesis de Leon cuando se dan cuenta que pasa todo esto, y sí, ahí vamos subiendo las capas. Entre más especificidad haya en la rivalidad que se genera, ¿sí? en el conflicto que haya allí moral, uno va pudiendo definir mejor esto. E incluso llegar a un punto de un archinémesis que decía Pachito, que regularmente se malentiende con un némesis. El archinémesis tiene un poder devastador incluso más fuerte, y es el que logra que muchas veces el héroe se sienta humillado, o sea, se sienta sin poder, porque el archinémesis siempre está un poco más arriba en poder, está un poco más enfocado, hace muchas más cosas que los héroes no hacen, y es además, yo creo que el que más logra doblegar moralmente a los héroes, ¿sí? Pero El que eso realmente no puede puede mutar conflictuar. dentro de la misma escala del villano, que pasa como así como desarrollo de historia, empieza como una rivalidad, termina como una afrenta, luego se le meten en el rancho y se vuelve como su enemigo personal y después la agarra contra todo el mundo y ya le importa un huevo, se lleva a todo el mundo encima y llega un punto en donde le encuentra el lado flaco, lo patea, le escupe en el suelo, no sé qué, y el otro solamente llora. El tema con el némesis y el archinémesis es que tiene que haber un conflicto personal, o sea, tiene que haber algo muy directo con los héroes. ¿Sí? Por eso, Algo pero no puede hicieron. mutar el mismo personaje Sí, o el sí, mismo claro. Por el eso digo que multinivel. como que entre más personal se vuelva ese conflicto, más vamos avanzando en la categoría. Entonces, yo puedo comenzar como un rival en una competencia, resulta que el héroe me hizo caer, me jodí la rodilla, no pude volver a competir, ahora lo estoy odiando y ya en ese punto me convierto en su antagonista. Resulta que este héroe en su celebración quemó el lugar donde estaba y mató a mi familia, entonces ahora soy su némesis. Ya, pero Porque ahí yo quiero no sé acabar. cuál es el malo. Ya perdí. Y esa es la historia, ¿sí ves? Si yo te la cuento desde el malo, entre comillas, puede que el héroe sea el malo. Sí, Y esa es la exacto. parte moral del juego con esto, que es bien, bien interesante. Y creo que eso es un factor fundamental muchas veces, manejarlo bien en los juegos de rol. Porque es muy fácil perderse. Tener esa línea tan clara no es tan fácil, perdón. Realmente es bien difícil mantener esa línea clara y no empezar a desviarse o terminar cayendo en ciclos o en bucles. Manejar esa dualidad entre el bien y el mal me parece bien complejo, poniéndolo en términos de bien y mal, ¿sí? Porque es que ese es otro lío. Realmente, exacto, lo que decía Camilo. El malo es malo, el bueno es bueno. ¿Qué es lo que hace al malo malo o al bueno bueno? Carito. O sea, con base en eso, solo una anécdota. Una vez estábamos jugando, creo que era, no me acuerdo si Pathfinder o Quinta, pero a la final da lo mismo porque funciona igual. Y vamos con una personaje mago que es pirómana, no importa el personaje, el mago que sea y no importa la historia que sea, ya quiere quemarlo todo siempre, pero siempre es legal buena, si hablamos de arcotipos. Pero quería quemar un bosque porque por allá está el enemigo y es como, pero es un bosque y hay animales y es la casa de todo. No, pero lo quemo, con eso y es como, ¿hasta dónde? Es como, ahí va el tema de la moral, ¿qué te importa, qué no te importa, qué tanto daño estás dispuesto a hacer? Entonces pasas de héroe a villano. Y ahí es donde los arquetipos, pasa con ese tema de los arquetipos cuando son marcados ahorita que son como un poco más, según al punto de vista, es como ya, eso. Sí. Ese comentario y la pregunta de J me llevan a, trayendo todo esto a los juegos de rol, hay dos tipos de juegos de rol en nivel de moralidad. Hay juegos maniqueos, en donde existe una línea entre lo bueno y lo malo,
Dungeons and Dragons, por ejemplo, pues existe la neutralidad también, por supuesto, pero digamos que o sea, hay hasta un lugar físico en donde uno puede llegar, en donde se encuentra el bien y en donde se encuentra el mal, en sus máximas expresiones. Y de todas maneras, un personaje neutral está sopesando los dos conceptos igual, el bien y el mal. ¿Sí? O sea, igual está jugando. En Dungeons and Dragons es más difícil de plantear eso. Básicamente en Dungeons and Dragons estás como defendiendo la neutralidad. Es bien complicada esa vaina. Pero ese juego cae en lo maniqueo. O sea, y a la hora de crear nuestros personajes somos maniqueos. Yo voy a decir, voy a ser legal bueno, voy a ser neutral malvado. O sea, estamos estableciendo una regla de conducta. Mientras que muchísimos otros juegos, y quiero irme a mi mejor ejemplo, Blade Runner. Blade Runner es lo completamente opuesto a lo maniqueo. Hay un enfrentamiento entre dos ideologías, incluso hay un enfrentamiento entre lo legal político, lo legal económico y lo humanitario, por decirlo así. Está ese encuentro entre la máquina y el humano y como esos dilemas morales que vienen ahí. Y en Blade Runner básicamente se desarma por completo la idea de los buenos y los malos. O sea, y pues en nuestra mesa hay muchos, o sea, ustedes son muy villanos. O sea, sus personajes son muy, muy villanos y está bien. O sea, es imposible no serlo en ese juego. También son héroes, pero es no tan flexible la moralidad del juego que no es posible en ningún momento determinar si esta acción que hice es buena o es mala. Y eso es muy bello. Entonces, para poner esos dos balances entre lo maniqueo y lo no maniqueo, eso nos ayuda también a buscar los villanos, porque los villanos en mundos maniqueos son mal que bien fáciles de identificar. O de caracterizar mejor, porque son buenos escondiéndose. Aquí hay porque Susi dice que Steg es el villano de Eberron. pero Camilo me defiende y dice que soy un antagonista. Yo tengo que decir las cosas. No te hace quedar un poquito mejor, pero defenderte. Sí, no. Para que quede absoluta claridad, Steg no es el villano de Eberron, Steg es el villero de Eberron. Es un choche. Es un choche, recuérdenlo. Es el guacho cicatriz. Es el guacho cicatriz, sí. Un villero. Pero bueno, ya era eso lo que quería hablar con respecto a lo bueno y lo malo. El bien y el mal. Y precisamente, vean, de una vez aquí ya que entramos en ese tema del bien y del mal, y que ya por aquí que tocó el tema de Blade Runner, que estoy casi que seguro que de los villanos favoritos que ustedes tienen, estoy seguro que uno para Iki puede estar por ahí apuntándole a Wallace, apuntándole por allá a esos muchachos queridísimos. No, sí. ¿Cuál es tu villano? Así hablemos de nuestros villanos preferidos. No, de una me echo al agua. Traigo dos. Sí. Arranco con Neander Wallace. Neander Wallace me parece un villano excepcional porque es un héroe. Neander Wallace curó el hambre del mundo. Neander Wallace está entregando prosperidad económica a toda la humanidad. Neander Wallace es un ejemplo de humano. Es lo más ejemplar que existe. Y al mismo tiempo es la persona que tiene como este deseo de crear, de hacer como la creación suprema, y esa megalomanía que tiene lo convierte en un villano excepcional. Es un antagonista lo pondría así, es un antagonista de la libertad. Y cuando digo de la libertad me refiero como a ese deseo primario que en Blade Runner casi siempre están buscando todos, como la libertad de amar a la libertad de ver esto, la libertad de... Eso es una amenaza para Neander Wallace. Entonces él busca controlar todo esto, pero con el único objetivo de que el mundo sea un lugar mejor, con la única búsqueda de la utopía suprema. Y eso me parece encantador de Neander Wallace.
Mi segundo villano. Le tienen bien lavado el cerebro Wallace a Iki. Por eso dirige No. también Blade Runner. Sí, claro. La tiene clara. Mi segundo villano es Lolth. Lolth es, en el origen de los elfos, Corellion Larethion, básicamente era una suerte de energía, y de esta energía empezaron a brotar los elfos. Y empezaron a brotar pues los hermanos de Corellion. Y uno de los hermanos de Corellion, que empezó como de esa misma energía que es Corellion, era Lolth. Y Lolth, cuando vio que Corellion caminaba hacia un lado, dijo, no, venga, espere, yo no quiero caminar para allá. Y Corellion le dijo, bueno, pues si usted no camina para acá, usted no es nada, usted es una desgracia. Y la condenó por no haberlo seguido a la oscuridad. Y entonces Lolth, que también era energía de Corellion, se fue hacia la oscuridad, y con ella se fueron pues los que conocemos como Drow-Elves. Lolth es una diosa caótica, y básicamente tiene una ciudad que se llama Menzoberranzan, donde viven los Drow-Elves en un estado de caos súper cruel. Y a mí me parece que esa dictadura de Menzoberranzan, que es la dictadura del caos, es una cosa terrible. O sea, yo pienso que ese es como el peor contexto para tratar de ser un héroe. Y pues de hecho, el nombre de Out of the Abyss en mi versión de Out of the Abyss se llama Los tiempos oscuros no son para héroes. Y es todo principalmente porque Lolth es esta víctima que, al haber sido expulsada, se convierte en una fuerza del mal, pero supremo. Entonces son mis dos villanos favoritos. Okay. Y Gruno. Uy, en juegos de rol, así yo muy rápidamente sí puedo decir que no voy a hablar de Strahd, porque es que Strahd es como si estuviera fuera de concurso en muchas categorías. Tramposo. Usted dijo que no podíamos decir Strahd. Ajá. No, yo dije que tocaba hablar con cuidado de de Strahd, porque es que es el preferido de todos. Entonces, sí, Dijo, ni lo yo saco mencionen. Strahd de ahí, no lo mencionemos, saquemos Strahd de ahí. Para mí, Cthulhu me parece un ser, Cthulhu y sus amigos, todos los amigos de Cthulhu no tiene amigos. Por eso, precisamente. Sí, Cthulhu y toda su progenie me parece genial. Eso me parece, porque es esa presencia que uno, como jugador de Cthulhu, uno sabe que está ahí, pero no está. ¿Sí? Es esa tensión de que hay algo gigantesco, poderoso y muy asqueroso que está por allá enterrado o por allá olvidado, quién sabe en dónde, ¿sí? Y que es el causante, el posible causante de una cantidad de fenómenos horribles que suceden en una sociedad como oscura. Sí, entonces me parece supremamente interesante el manejo psicológico que da Lovecraft, o pues que plantean los juegos de rol de Cthulhu. Eso me parece muy chévere. Y, uy, juepucha. Ya. No, es que hay villanos muy bacanos. O sea, por ejemplo, en los 8 años de aventura con Pachito nos enfrentamos a villanos bien interesantes. Entonces, Gras me parece un villano interesantísimo. Es un dios. Gras es muy chévere. Gras es de los más bacanos del abismo. Es uno de los dioses más interesantes que tiene el Abyss. Ese me parece muy bacano. Entonces, creo que también muchas veces depende del trasfondo del villano, sí, obviamente, y ya en el caso del juego de rol, de la persona que la dirige y cómo va llevando ese villano. Entonces, yo me he topado con villanos muy chéveres, pero a mí la categoría de Cthulhu me parece muy bacana por eso, por ese terror psicológico que hay detrás. Más allá del bicho asqueroso que sale, que uno sabe que eventualmente podría salir o no. Pero ese terror psicológico me llama poderosamente la atención. Entonces, como mi villano favorito, mi villano favorito es Cthulhito, Cthulhu y sus amigos. Caro, o Pachito, o Camilo, el que quiera. Caro está muteada, creo. Sí.
Que es que estaba comiendo, Sí, está muy siempre chévere. como, siempre me la paso comiendo. No, pero denle, tranqui. Porque, ajá, va a hablar de Pathfinder. Oh, qué novedad. Sí, Dios. Venga, yo les digo Estamos atentos y pendientes. una cosa que me hizo acordar ahorita con lo de Grast. Solo una anécdota, porque me acordé ahorita que fue muy chistoso. Obviamente para mí en ese momento no, pero estábamos en una campaña a niveles altos y habíamos sacado el mazo de muchas cosas. Y a mí me salió esa que es un extraplanar, era mi enemigo mortal. Y el narrador se rió y dijo, todo bien, vamos a estar bien. Y estuvimos en una batalla en el infierno, aparece Grast, y Grast me mira y es como, a usted lo odio, no sé nada más de nadie sino usted. Ahí, escapar de eso, o sea, toda la historia en ese momento fue escapar de Grast, porque obviamente yo no tenía posibilidad de hacer nada. Y yo era el mago que podía ayudar al grupo, entonces me tocó largarme y los dejé morir, porque fue como, Oh, qué... no, o sea, acá no, o sea, es Grast. Y es de esas escenas que uno recuerda con el miedo, con ese sustico así de, ok, ok, horrible. Gracias. Pero, La mano de 6 pero dedos. bueno, hay muchos, voy a mencionar dos, más porque fueron los que más me engancharon cuando comencé a jugar rol, entonces es por memoria que otra cosa, que son de Dragonlance ambos. Está Raistlin Maher, que como tal, hay mucha gente a la que no le gusta, pero como el trasfondo, como nace este mago, es muy interesante, sobre todo porque nace en la mesa de rol donde están jugando con Margaret Weiss, y es un mago que débil como claramente todos los magos en Calabozos y Dragones. Y este tipo tiene a su hermano gemelo que es fuerte, es como si él se hubiera robado toda la parte física y él le hubiera quedado con toda la parte intelectual. Y el tipo buscando poder siempre, o sea, desde chiquito siempre buscaba poder y siempre metía en problemas al hermano y siempre estaba en este afán, hace la prueba de alta hechicería. Y en un momento el tipo traiciona a todos, o sea, como que se le aparece un archimago necromante, le dice, oiga, venga, yo acá le puedo ayudar, y el otro sí, de una, o sea, ni siquiera chistó. Luego traicionó a ese archimago, se le robó todo el poder, entonces el man empezó a convertirse en un Tónica Negra cada vez más fuerte, y llega un punto de la historia donde el tipo está como tan emputado con los dioses que él consigue la magia para subir a ser un dios, y les toca a los dioses unirse en una parte para poderlo bajar. Luego el man se desaparece, pero cuando se desaparece los mete en un caos horrible porque todos los dioses se tienen que ir. Entonces, la historia de él que te la cuentan desde, es un mago nivel 1 que solo sabía lanzar un misil mágico y ya se desmayaba, hasta que en un momento el tipo traiciona a este, se llama Fistandantlus, este mago, le absorbe como su energía que había quedado por ahí reptando, y el man empieza a crecer y a crecer. Y tiene como ese arco del antihéroe, ¿sí? Como todo lo que uno esperaría de un héroe inicialmente, porque el tipo lo hace por motivos egoístas, pero nunca es malvado per se. El tipo es malo simplemente cuando se da cuenta. El tipo es bueno con la gente que él considera que son débiles y que no han tenido la posibilidad de una oportunidad. Como hay una raza que se llaman Ghoulies, que son enanos así todos cebosos, que viven en el submundo, que viven en la inmundicia, que son bajos de inteligencia. O sea, es todo un arquetipo así terrible de segunda edición. Y está Bupu, y el tipo la cuida, o sea, el tipo le da un objeto mágico súper poderoso y todo, porque el tipo dice, ellos no tienen la capacidad de entendimiento y los dioses los condenaron a ser poco inteligentes, a estar siempre en la miseria, y la gente los condena a esto, entonces yo les voy a ayudar. Entonces es muy interesante porque él se vuelve un villano para el mundo, pero en sus acciones concretas es un antihéroe muy, muy, muy como particular. Y después de ese está Lord Sot. Lord Sot me parece también que es otra construcción bien, bien particular, desde lo que era un caballero con toda la cuestión casi como en la construcción de lo que es Vlad Tepes en Drácula, que el tipo peleaba por un ideal, pero luego lo traiciona, luego el tipo maldice a los dioses, le lanzan una montaña de fuego, se revive como un caballero de la muerte que ni siquiera la reina del mal lo puede como controlar. Al tipo lo mandan a Ravenloft por ser tan despiadado, y en Ravenloft no se puede quedar como todos los otros Dark Lords, y la reina oscura le dice, usted no se puede escapar, y se lo vuelve a traer a Dragonlance. Entonces, ¿Cómo me será de gusta, no, caca que lo sacan de Ravenloft? exactamente, Sí, ¡Qué exactamente. baila! Y la diosa oscura, o sea, con todo lo difícil que pudo ser esto, pues se lo trae. Y me gusta mucho en eso porque primero pues yo estaba comenzando a leer las novelas y uno empieza a ver estas historias de cómo pueden ser estos enemigos tan brutales.
Entonces me quedaron grabadas las historias de ellos. Yo me leí las novelas de Raistlin y era como, pues, qué chimba jugarse un personaje que comience así de débil y luego uno poderlo llevar hasta un nivel épico. Pues pensemos que era, no sé, 99, 2000, cuando comencé a leer esas novelas particularmente. Entonces uno como en segunda edición, ya luego entrando a tercera, uff, que cuando llegará uno a nivel 15, cuando llegará, tener el hechizo de deseo, y de repente uno leerse la novela cuando este mantiene este arco, pues brutal. Entonces a mí me quedan esos dos en la memoria. Wow. No, pues Severos. no, pues si hay un villano que es tan paila que el mismo Raven ni siquiera se lo aguanta. Lord Zod es ese chino que echaban de todos los colegios, hasta de los colegios más pailas. Hasta de los pailas, sí. O sea, que termina con profesor en la casa porque en ningún otro lado se lo aguantan. Ni siquiera los de calendario B en mis épocas. Ni siquiera. No, el man ni siquiera puede estar en el abismo, man. O sea, el man está en el abismo. No, se lo toma. Y lo devuelve, ella lo devuelve a la tierra por lo menos. Sí, no me joda. El epítome es de la maldad ahí, bien construida. Hola por aquí, Caóticos. Ron nos hizo un raid. Bienvenidos todos. Sí. Por aquí está Kevin, por aquí está Inita también. Sí. Chévere. Bienvenidos todos. ¿Quién más está por ahí? Jake Clenor, ok. Por ahí. Uy, ¿cómo así? Aquí están reclamándole algo a Kevin. Kevin. Que mató a alguien. Sí, que mató a alguien. Él es el villano. No mató a Marquitos, me opongo. Kevin entonces es el villano. Pobre Marquitos. Kevin eres el villano. Sí. Pachito. Uy, villanos en los juegos de rol hay muchos. Hay muchos. Que tú digas, wow. Parce, pero dos que a mí me gusten. Sí. A mí particularmente me gusta uno que la gran mayoría de fans de World of Darkness detestan, pero detestan con alma, vida y corazón. Lo tengo en foto. Tiene la foto del documento. El señor Samuel Haight. Esta es en su primera aparición. Y este es en su aparición final. El señor Haight es detestado por lo general, digamos, por la comunidad de World of Darkness porque es un personaje re Munchkin. O sea, al final es lo más Munchkin que existe. O sea, ¿sí? Pero se pasa de Munchkin. O sea, realmente pero pregunto, ¿es Munchkin legal? No. No es Munchkin legal. No. O sea, se saltaron todas las reglas, entre comillas, que debían existir para que pudiera existir un ser como él. No. Literalmente. Pero ¿por qué me gusta a mí? Porque es un arquetipo que, de cierta manera, a mí me parece difícil de manejar. Y es el villano que está motivado. O sea, que desde cero empieza siendo un underling. ¿Sí? Y uno lo guía, digamos, uno va con la party constantemente, siendo el antagonista en diferentes juegos a la vez, digamos, hasta que llega al final y literalmente, pues la última aventura donde la parece se llama The Chaos Factor, y literalmente desata el caos así de la forma más estrepitosa y brutal que pueda existir. Entonces, digamos que lo que me gusta del personaje es que literalmente el personaje es un Kinfolk. Ni siquiera alcanza a ser un Kinfolk de los Garú. Entonces, digamos que él sabe que es un Kinfolk, pero desgraciadamente su hermano y la mayoría de su parentela sí tiene la capacidad de convertirse en Garú. Él no. Y digamos que sí sufre de alguna manera como el repudio y de alguna manera como el desprecio por no poderse transformar. Y digamos que pues eso es una condición genética en Werewolf. Entonces el man lo que hace es separarse de la nación Garú completamente, se dedica a vivir su vida. El man es un excelente jugador de fútbol americano, hace mucho ejercicio y el tipo al mismo tiempo también es muy pilo, ¿sí? O sea, le va bien en el estudio y ese tipo de cosas, pero pues digamos no es nada brillante.
Y en algún momento de su historia lo que le cuentan a uno es que sufre un accidente bastante estrepitoso jugando fútbol, que lo saca del fútbol, siendo que él iba a ser una promesa del fútbol americano, y el tipo empieza con una frustración en la que él no puede ser nada en la vida. Entonces él entra en la frustración de que él no puede ser un garú, no puede ser un jugador de fútbol americano, y el man literalmente entra en una depresión tremenda, y se da cuenta que lo que lo saca de la depresión es cazar, y descubre que él es muy bueno cazando, particularmente. Y entonces digamos que a medida que va pasando la historia, llega un momento en el que él dice, digamos que él se encuentra con un ritual secreto, con el cual si él le roba 5 pieles a garús, él puede tratar de hacer un ritual para poderse convertir él en un garú. Entonces es su primera aparición. Su primera aparición es que empiezan a aparecer garús muertos y la pari tiene que averiguar qué es lo que está pasando. Y descubren que efectivamente es un kinfolk resentido que los está matando, que conoce las costumbres de los garú y que se roba las pieles para él convertirse en un garú. Vamos a hacer la historia corta. El tipo también termina metido con Vampire porque eventualmente él termina dándose cuenta de que los ghouls pueden tener algunas habilidades vampíricas potenciadas, y el tipo empieza a cazar vampiros para matarlos, robarles su sangre y él mismo, digamos, estar como en un estado de ghoul sin dueño todo el tiempo, y entonces se potencian sus habilidades físicas a punta de beberse la sangre de los demás y se convierte al mismo tiempo en un garú falso. Más adelante el tipo termina atacando a unos magos verbena, les termina robando como una especie de talismán bastante poderoso que tiene una gran cantidad de quintesencia, ¿sí? Y el tipo con estos magos descubre la existencia del Dream Speaker más poderoso que existe, que es el dorado, y el tipo se va a cazarlo. Entonces digamos que durante toda básicamente la historia de este man termina en el momento en que él, después de hacer muchísimas investigaciones, después de traicionar al Sabbath, después de aliarse con Black Spiral Dancers, después de haberle servido a Pentex y hacer un montón de cosas, el tipo se entera de la tumba de Shaitan, o sea, literalmente el patriarca de los Baali, y el tipo dice, me vale todo huevo en esta existencia, me voy a hacer abrazar de ese man. Lo voy a buscar para despertarlo y que me abrace. Ok. Y ahí obviamente pues desata todo. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de ese personaje? Esa determinación, y que uno va acompañando en todas las aventuras la determinación que está teniendo para hacer las cosas. Entonces, es un antagonista que está motivado, ¿sí? Y que cumple, digamos, como muchas facetas. Al mismo tiempo es rival, al mismo tiempo es antagonista. El tipo termina volviéndose un némesis hasta cierto punto, digamos, si uno ha seguido como la historia del personaje. Y él tiene un concepto que a mí me pareció muy chévere, que se llama el terrorista de lo sobrenatural. Entonces, a él en algún momento lo llaman el terrorista de lo sobrenatural. Es el único que tiene la capacidad de amenazar a los demás sobrenaturales en su terreno, siendo un cazador de todos los demás bichos de Voloddarnes, con un propósito. Mucha gente lo detesta por lo Munchkin, porque termina teniendo estadísticas de vampiro, estadística de garú, estadística de mago. Es una cosa brutal, pero digamos que el personaje a mí me gusta mucho conceptualmente. O sea, conceptualmente como ese relentless, o sea, que nunca para, que siempre se está moviendo, que todo el tiempo tiene planes, tiene ideas, sabe planear las contingencias y sabe llegar a su meta. Ese tipo de personaje a mí me gusta mucho. Y el otro, pues rápidamente, no requiero hablar mucho de él porque es muy famoso en estos momentos, el señor Vecna. Este fue un regalito que me hicieron hace poquito, muchos a los que me regalaron la historia. No me gusta particularmente la versión en que sacaron en quinta edición, pero eso es harina de otro costal. Pero digamos que lo que me gusta de Vecna es que Vecna es el villano por antonomasia, ¿sí? O sea, es un ser que sabe lo poderoso que es. El tipo extiende sus redes en todos los mundos. Es el dios de los secretos. O sea, uno lo ve referenciado en Star Wars como el Señor de los Secretos,
Y él busca siempre eso, a través de todos sus cultistas, que siempre se estén enterando de cosas, manipulando cosas, enterándose de vainas. Y él tiene, digamos, como unos propósitos también gigantescos. Pues, o sea, al final, digamos que su gran propósito en esta aventura es rehacer el multiverso a lo que a él se le dé la gana, como a él se le dé la gana. Yo prefiero la forma en la que lo sacan en Die Vecna Die, que es la forma en la que es la aventura con la que terminaron segunda edición. En la que el señor se escapa de Ravenloft por sus propios medios. O sea, el tipo es tan poderoso que el tipo logra hacerlo. Y la aventura con la cual se escapa de Ravenloft tiene sentido. O sea, la forma como lo hace. No voy a hacer spoilers, pero tiene todo el sentido del mundo. Y no solamente eso, se le mete al rancho a Lady of Pain. No, un semidios. Se mete a Sigil a las malas. Literalmente fuerza un caos. Oiga, el berraco. Esa señora es otra que le tenía miedo. Pero Lady of Pain no es villana. No. Pero no es un villano, ni un antagonista, ni un rival, ni un némesis. Ella no se opone. ¿En qué categoría está? Porque no. Que miedo mete miedo. Es un dios. Mete miedo. O sea, digamos que Lady of Pain sería un villano si nosotros vamos a jugar una aventura en donde somos proxies de dioses que quieren establecer un culto en Sigil. Ahí, Lady of Pain sería un villano. Ok. Vale. Sería un antagonista. Antagonizaría. De resto, Lady of Pain no se mete. Ella no se mete en nada, ¿no? A menos que afecte realmente en algo serio a Sigil. Sí, a Sigil. Hay algo que afecte a Sigil. Que ya no le importa el problema de ella. Sí. Ok. Le vale ver. Ok. Vecna. Tal vez lo reconozcan. Tal vez lo reconozcan por series como Stranger Things. O sea, Vecna tal cual, pues. Vecna es como esa monita repetida. Vecna es como esa monita repetida del Panini que sale otra vez y uno otra vez compra uno nuevo y otro. ¡Ay! Me salió otro Vecna, hijo de madre mía. Curiosamente. No se muere. 4 veces. Vecna técnicamente hablando solo sale 4 veces. Pero digamos que pues los efectos que se sienten de Vecna pues obviamente tienen una repercusión gigantesca en todo el multiverso y pues obviamente están los artefactos de Vecna, o sea el ojo de Vecna y la mano de Vecna que son como el artefacto maligno también por antonomasia, o sea a este señor le cortan una parte del cuerpo y la parte del cuerpo es un artefacto mágico. Yo quiero una mano de mono. Sí, Iki. Hay una notica así súper chiquita. Jugando Baldur's Gate, me puse a recoger vainas y una vaina que recogí era una mano. Y la mano se llamaba La Otra Mano de Vecna. Era solo una mano. Pero se llamaba La Otra Mano de Vecna y me cagué de la risa. Uy, qué apuntazo de los de uy, qué golazo. Sí, pero sí, ese momento de alegría. La otra mano de Vecna. Ay, qué golazo. Pero las historias anteriores de Vecna, las de segunda edición, power, o sea, y son súper difíciles, súper difíciles. De razón, las escogió Pachito. Por eso las escogió Pachito, sí. Claro. O sea, Vecna sí es, o sea, usted quiere un villano en Dungeons and Dragons, es Vecna. Villano, como tal. Villano. Yo hago una pregunta rápida antes de darle paso a Carito. ¿Alien en qué categoría está? Es un ser vivo que no tiene conciencia de la maldad, simplemente de la supervivencia de su especie. Punto. Es un monstruo. ¿Es un monstruo? ¿Es un villano? Los xenomorfos son criaturas. Considerado, exacto, eso recuerda también que hay una cuestión dentro de los que se oponen a los héroes, que están los monstruos. Ok, sí. Entran dentro de esas categorías de monstruos, criaturas, y están los villanos. También depende un poquito de la cuestión intelectual y de la intención que hay detrás para oponerse. Porque sí, incluso la reina, que al parecer es como la más inteligente dentro de la especie. Ahí el villano sería de Weyland Yutani, los Corps. Es allá, sí. Ese es un villano que está intentando
Ya el villano de Alien no es el Y un xenomorfo. antagonista sería uno de los sintéticos que está ahí como siguiendo todas las prerrogativas, o David, por ejemplo, y Sí, David. sería Sí, como un sí, sí. antagonista intentando oponerse a los protagonistas de la historia, pero los xenomorfos son como, vea, qué cosas. Sí, Hay peligro en el espacio y usted se va a morir ahí. Pues. sí. Y en The Walking Y Dead. Weyland, ¿qué es lo que quiere? Convertirlo en un arma. O sea, Weyland lo que quiere es Sí. Sí. capturar un alien para convertirlo en un arma de alguna manera. Sí, 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 ese es su objetivo. Weaponize it. Y en series o en juegos como The Walking Dead, el villano La está misma en los vaina, humanos. o sea, los El villanos villano está en los humanos. Sí, son villanos otros son- humanos. O sea, Son los otros rivales. Los zombies son Son criaturas. rivales que se Fear the convierten en Living, o sea, antagonistas. el solo nombre ya le está diciendo. Sí. Sí, el no muerto. Y Némesis. Es una fuerza The de la Sí, naturaleza. Es una fuerza de la naturaleza. A mí me encanta eso como lo sacaron en el Sí, juego de rol. los O sea, zombies son los una que son fuerza de una la fuerza de la naturaleza. Sí, punto. En mayor o menor escala, pero sí. Y ahí van. Ah, ok. Carito. Ya. Yo tengo 3. Y la razón por la que escogí estos, porque, a ver, en general en Pathfinder, como la historia es tan amplia, hay como villano por sector del mapa. Punto. ¿Ya? Hay un boss por cada. Hay un- Hay un boss. No, es en que lo que cada pasa es que haz de cuenta que está todo el mapa de Golarion y está como todas sus divisiones y esto y sus regentes y todo el tema. Entonces, obviamente, como se estila en la normalidad, tienen sus líos internos, tienen todos sus temas y ahí cada cual tiene su villano y hay sectores en donde priman los villanos, hay otros donde no, pero escogí 3, uno que es global, pero por historia es global, y 2 que realmente encuentro que son villanos porque para mí, como la parte del villano es esa cuestión de que solo le importa lo que quiere personalmente, sin importarle qué, sin importarle quién, es como no sus objetivos. Chao, ¿sí? Si los demás están de acuerdo y consigue, como sea, las herramientas para conseguirlos, pasando por encima de quien sea. Entonces, esos otros 2. El general, que hace parte como del lore de los inicios de los tiempos de Pathfinder, de Golarion, es un dios, que es el dios Robakguk, ¿ya? Que él estaba fuera en un plano, ¿ya? Y él empieza a consumir mundos por gusto, ¿ya? Busca destruir la creación y busca destruir los demás dioses, pero empieza a consumir planetas y encuentra que no le saben rico porque porque no siente sufrimiento de la gente, no siente la angustia, no siente como ese tema de los humanoides, ¿ya? Entonces, hay un momento en cuando se empieza a crear Golarion como tal, él se abre camino y llega a Golarion y o empieza a abrirse camino a Golarion a través de los planos y los dioses van a atacarlo porque obviamente de eso depende que no desaparezca Golarion, ¿ya? Pero él en sí, siendo un dios y esto, simplemente lo único que le importa es destruir, le da placer destruir, le da placer el sufrimiento de la destrucción, ¿ya? Y es consciente de eso. Entonces, los dioses lo encierran, ni siquiera es que lo puedan acabar, ¿ya? Y se supone que él está encerrado en algún lugar de Golarion, debajo de Golarion, ¿sí? Tanto que las leyendas dicen que cada vez que hay como erupciones volcánicas o algo, es porque este dios está moviéndose dentro del mundo, ¿ya? Y el bicho es un bicho rarísimo, que es un tipo, ya les digo porque ese lo había notado porque es un clipot, que es como los que ya vieron Dune, el gusano. Ya, ok. es como de esa forma, pero también tiene patas como Ay, de araña.
Eso. Sí. Y tiene como patas de araña. Esa es como la gran forma del bicho, ¿ya? Y está en una Wow. bóveda divina que llaman y dentro de Golarion. Pero ese es como el global, ¿ya? Y hay dos específicos que son malos porque son malos. Hay uno que se llama Tarbafón, que es un lich, ¿ya? Que él nació como un humano normal, pero creció buscando apropiarse de una zona que se llama, denme un segundo que se me fue el nombre, se estaba buscando apropiar de una zona que es Taldor, ¿ya? Y, pero lo mismo, no le importaba nada, no le importaba matar a todo el mundo, había reclutado orcos, había reclutado no muertos para invadir Taldor, invadir Avistan, invadir todo. Y en medio de esa cruzada, un dios al ver que se encuentra este huevón dejando la cagada, se toma la molestia de ir a acabar con él. Pero lo mata, sí, lo mata, pero el huevón revive como un nigromante porque tenía el poder del camino de los susurros, ya que eso le permitía regresar Carito se a la vida de cayó. los no muertos. ¿Se cayó? No, 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 aquí está Carito. Ok, sorry. ya. Entonces, él vuelve como no muerto y empieza a usar sus poderes de necromancia para levantar su cruzada de no muertos para seguir con su cruzada de apropiarse con el mundo. Pero obviamente otra vez lo vuelven a huevear y lo mandan para otro lado. Y el tipo se apropia de una parte de un sector que queda en Golarion, ¿ya? Que se llama las tierras de las tumbas, por así decirlo, y es un páramo plagado de no muertos, que es las Gravelands que les llaman, y ahí solamente hay de ese tipo de criaturas y todas están al servicio de él. Y está esperando su momento para empezar otra vez su cruzada para tomarse el mundo, como dentro de sus sueños. ¿Ya? Ese es uno. Y la otra que me gusta mucho, que se llama Abrogail Trun segunda, es una hija, es una infernal que viene de familia de infernales, que viene de una familia que viene con el poder de Cheliax, que ellos son como los gobernantes de Cheliax. Cheliax también es una zona en donde solo está gobernada por nobles que tienen pactos con demonios. ¿Ya? Y toda la zona, todos los nobles tienen pactos con demonios y toda la zona es demoníaca y todo lo que quieran. Y ella, como por nacimiento, tiene como la cuestión de que ella va a pasar a ser la reina de Cheliax. Ya, cuando muere el que estaba de gobernante, ella pasa a ser la gobernante, es una niña malcriada, porque es de casa noble, le importa 5, pero ella desde muy temprana edad era muy devota de Asmodeus, al punto de que llama la atención de Asmodeus, ¿ya? Y Asmodeus le da una autoridad que solo tiene ella, que es para celebrar contratos infernales. Señor. Pregunta. ¿Asmodeus existe en Pathfinder? Sí, señor. Yo me la sabía. Pero siga, por favor. ¿Ya? Entonces ella tiene ese poder de celebrar contratos infernales con otros mortales. ¿Sí? Que es como de esas joyitas que le dio Asmodeus. Y aparte de todo, como la huevona es como caprichosa, si a alguien le cae mal, lo convierte en piedra. Y tiene una colección de estatuas a la espalda de ella que se la pasan observando o sea, detrás de como de su trono. Y sí los tiene ahí. Entonces todo el que le cae mal lo convierte en piedra y lo colecciona.
Eso. Qué bello. Sí, es muy linda, es muy bella. Y eso con respecto a los tres, como que puede ser Que te villanos gustan. de Sí. Pathfinder que me gustaron. Y hay uno que todavía se está esperando saber cuál es, pero ahí sí como de las noticias de Pathfinder. Dentro de Ah, poquito va a salir una historia de Pathfinder que se llama La Guerra de los Inmortales, porque se va a morir, o no, ni siquiera, van a asesinar al dios de la guerra. Todavía no se sabe quién, obviamente, pero todo el mundo lo va a ver y va a haber un baño de sangre, literalmente. Va a haber una lluvia de sangre porque van a matar al dios de la guerra y nadie sabe quién va a ser el hijo de puta que va a matar al dios de la guerra. Eso. ¿Y por qué se lleva el calificativo de hijo de puta? Porque el dios de la guerra no es malo, en estricto rigor, tampoco se mete en nada. Entonces, y aparte de todos los dioses en Pathfinder, ahorita sí tienen como sus cuenticos y todo el tema, pero no ha sido como figuras particularmente gravitantes en la historia ahora porque han habido como más cosas que hacer, ¿ya? Entonces, que alguien ahí se haya metido con el dios de la guerra es como el por qué, la razón de qué, y además así como con toda la parafernalia, entonces por eso va a ser la guerra de las inmortales. Y el dato es que aparentemente uno ahora va a poder jugar con semidioses. Ok. Gracias a este evento, pero obviamente después sacarán bien en qué consiste, va a ser una clase rara y bueno, en fin. Qué exótico. Sí, esperar a ver qué sale. Ese es como el abrebocas que han tirado. Ok, muchachos, muchísimas gracias. Bien, bien. Mire, ahí hay varios lleva a decir villancicos. Sí, Hay varios villancicos, hay varios villanos de los cuales se pueden agarrar para hacer juegos de rol, pero yo hago una pregunta, ¿ustedes han creado villanos? Para una... Sí, o sea, Yo solamente de diré que cero. yo solamente diré que para la villa que quemé con una fireball en una parte que era como de hielo, sí, yo fui una villana, pero la verdad saqué muy malos dados y terminé destruyendo esa villa. Pues sin intención, me Pues convertí sin en una intención, villana. no quería, pero se me salió de las manos. No quería hacerlo. Solo querían vengarse de mí, esos campesinos miserables a los que les destruí Vivían sus en el hielo viviendas. tirados ahí en la unimienta, pero sí. Malagradecidos. Yo me vine a enterar solamente hasta que vinieron a casa. Pero sería chévere que pudiéramos contarle por aquí a nuestros queridos espectadores cómo crear un buen villano, porque, hey, listo, hay muchas historias que tienen sus villanos y todo, pero pues a veces uno necesita en medio de la aventurilla de pronto poner un antagonista, poner un enemigo, un rival, ¿sí? Iki. No, me dejó un poco fuera de base, porque cuando preguntó si hemos creado villanos, yo dije personajes, jugadores que son villanos. Pero ahora que hace la pregunta de nuevo, entonces digo, ojo, otra voz. Como DMs, construir un villano que se va a oponer a un party. Son dos cosas distintas. Sí, es verdad, son dos, perdón. No, porque es que yo tenía un personaje que creé alguna vez que era un Defiler. En Atas, también los Defilers son unos magos. No solamente como profanadores, sino como jugadores, porque también es interesante crear un jugador, un villano, un jugador o un antagonista. Sí, chévere. ¿Cómo? Bueno, el origen del villano es así de simple. Yo había creado un clérigo. Era un clérigo del bien y estábamos jugando una campaña dirigiendo Pachito. J jugaba y pues yo estaba encomendado a cuidar un libro que pues básicamente era como el libro del mal más maligno que pues no podía llegar a las manos del enemigo. Y hubo una distracción y se armó un pedo y pues uno de los jugadores con los que estábamos traicionó al party y fue y abrió el libro. Y el solamente hecho de abrir el libro hizo que todos los que éramos de alineamiento bueno tuviéramos que hacer una tirada de salvación contra muerte mágica. Y yo fallé mi tirada de salvación. Y
pues yo tenía 19 años, 20 años, era un joven inmaduro que pues en realidad me molestó bastante, como sentí que es como la forma más estúpida de morir, como abro un libro, salven, si fue no Raúl, salvé, te moriste. Sí, me mató Es un como, libro. ok, Es frustrante. gracias. Entonces mi siguiente personaje, tu armar un personaje malo, güey. Toda la mesa se iba para Atas, Darkson. En Darkson hay un tipo de mago que se llama el profanador, el defiler. Los profanadores extraen la energía de la naturaleza a su alrededor para encauzar efectos mágicos. Eso, digamos que tiene dos cosas muy poderosas. La primera es que si uno absorbe suficiente energía, como buena cantidad de energía, uno puede castar a mayor potencia de la que castaría normal. Entonces, por ejemplo, una Fireball castada a tercer nivel hace 8 de 6 de daño. Si yo profanaba con éxito, me podía castar hasta más 2, o sea que no hacía 8, sino 10 de 6 de daño en el momento de castarla, con un slot de tercero. Entonces, ese primer aspecto era muy poderoso, pero el segundo aspecto, aún más poderoso, es que la tabla de experiencia del mago profanador era igual que la del ladrón. Es decir, en Calabozos y Dragones segunda edición, el personaje que más se demoraba en subir era el mago, el que menos se demoraba en subir era el ladrón. Eran los dos opuestos. Esto era un mago que subía como ladrón. Sí. ¿Por qué son así? Pues porque en Atas no hay naturaleza. Entonces, pues como que eso de estar profanando ahí como, pues no es tan fácil. Bueno, este personaje era un villano. Su intención en el mundo era hacerse muy, muy, muy poderoso. Él era esclavo y fue esclavo durante mucho tiempo, y un hechicero, otro profanador, como que vio que era medio inteligente y le empezó a enseñar cosas. Y este man le empezó a aprender y le empezó a aprender y dijo, uy, este hijo de putica sabe harto. Y pues básicamente la meta que le quedó a este man era, yo quiero ser más poderoso que él, más poderoso que todos, más poderoso. Cada vez que él leía algo sobre alguien poderoso, él decía, yo quiero ser ese, yo quiero ser ese, yo quiero ser ese, yo quiero ser ese. Y en Atas hay unas cosas que se llaman los reyes hechiceros, que son hechiceros que llegan a nivel 20, luego suben como psiónicos hasta nivel 20, y en ese momento arrancan un proceso de transformación en dragones, que son 10 niveles adicionales. Básicamente, Chadet estaba obsesionado con convertirse él también en un rey hechicero. Él quería ser un dragón, y todo lo que hacía lo hacía por eso, pasara por encima de quien tuviera que pasar. Este personaje tuvo un arco de redención bastante fuerte, en el momento en que como que notó que como que para qué, o sea, esa búsqueda de poder, la cantidad de veces que traicioné al pari, la cantidad de cagadas que le hizo, fue bien cafre, hizo cagadas bien grandes. Un día uno de los jugadores me sacó aparte y dijo, deje de cagarnos el juego, hijo de puta. Se puso bravo conmigo, el jugador estaba bravo conmigo, y yo, qué pena, estoy rolando mi personaje. Hubo un momento en donde dijo, nega, ya no puedo más, o sea, esta mierda ya no tiene sentido, esto es una búsqueda sin sentido de violencia, y arrancamos a jugar un arco de redención, y fue de las mejores cosas que yo he jugado en la vida. O sea, el man, después de todo su arco de redención, después de que terminamos toda esta campaña, básicamente el man nunca cesó su ambición de ser el más poderoso del mundo, pero pues la moderó. Es decir, yo quiero conocer el secreto que está detrás de todos los poderes del mundo. Y en eso se transformó, en un sage que básicamente su objetivo, su único objetivo es aprender y aprender y aprender y aprender. Esa es la historia de mi villano como jugador. Me quería contar la historia, pero pues nada, le dejo el resto a los DMs para que cuenten sus villanos de DM o personajes, ¿no? Lo que quieran. Es que a mí me parece interesante cómo crear ese tipo de personajes. No, tal vez no tanto como crearlos, sino de pronto desarrollarlos así, como Chadet. Que no es fácil. Y como DM también trabajar villanos no es fácil. Crearlos también me parece complicado.
Siempre tiene que haber Pues una motivación para hacer. ahí está, yo creo que la clave es eso. O sea, cuando el villano es villano porque soy el vampiro y te voy a chupar la sangre, ¡buah! Baila, o sea, no tiene sentido. El villano se hace interesante cuando tiene una motivación. Y de hecho, la motivación que a mí más me gusta en mis villanos es una motivación con la que los jugadores suelen identificarse. Porque me encanta que los jugadores estén en esa situación de querer ¿Te duda? a veces al villano. Como de no estar seguros de si es de veras es el malo. No somos nosotros los malos, no es la persona que nos dijo que fuéramos tras él el malo. Ese es mi favorito. El dilema moral es brutal, verlos ahí pensando un rato. Camilo insiste bastante en ese dilema moral. Claro. Y es de ahí desde donde se sustenta sobre todo la villanía, la maldad, Claro. ¿sí? De ese dilema moral. Básicamente porque, pues, igual, pensando en el rol te plantea una situación con un constructo moral directamente. En Dungeons and Dragons, por ejemplo, te plantea los alineamientos que por muchos temas son restrictivos, pero de entrada te trae como la antítesis y la oposición desde el momento en que lo creas. Si este es tu alineamiento, este es tu opuesto. Ya, o sea, incluso el neutral, pues entonces tiene más opuestos porque supuestamente los que están por fuera de la neutralidad están allí como una fuerza opositora. Pero lo que te digo de la moral es esto que decía Ivancho, que es el momento en que tú te cuestionas una acción y sus consecuencias, ya te sales un poquito de ese tema de soy bueno, soy malo por alineamiento, sino yo estoy pensando en las consecuencias de lo que viene. Y cuando un villano te hace pensar en eso, es un gran avance porque el villano realmente te quiere doblegar. Pues un buen villano te quiere doblegar de cierta manera. No siempre, es una de las cosas que me gusta cuando creo este tipo de personajes, no siempre buscan derrotarte, ¿sí? A veces quieren simplemente que te unas o que veas su punto de vista y de pronto unir fuerzas, ¿por qué no? Entonces cuando uno le empieza a dar como una amplificación a las motivaciones de un antagonista o de un villano, se vuelve mucho más interesante el desarrollo de personaje. Porque entonces tu personaje también entiende que el mundo no es blanco y negro, que hay unas escalas de grises enormes y que además cada acción tiene una consecuencia y la consecuencia puede ser totalmente negativa aunque tú intentes hacer el bien, o la consecuencia puede ser muy buena aunque tú intentaste hacer algo malvado, y uno empieza a jugar con consecuencias y decisiones a partir de ese tono, llamémoslo moral en ese caso, porque pues implica las decisiones propias del personaje, ¿no? A mí en algunas historias me gusta decir a los jugadores, ustedes acá en la agenda del juego, ustedes vendrían siendo en Ravenloft como héroes oscuros, es decir, ustedes sí están buscando el thriving en la oscuridad, de tratar de salir de ese mundo oscuro, pero pues ustedes van a tomar decisiones totalmente personales, egoístas, que pueden sonar insensatas, y está bien porque ustedes buscan sobrevivir, y la supervivencia implica decisiones duras. Entonces, cuando jugamos Ravenloft, pues les planteo en esto, pero si vamos a jugar Dragonlance, sí les digo, oiga, esta historia está dada para héroes, esta sí está dada para un contexto heroico, para que lo tengan en cuenta en el momento en que alguno de ustedes caiga, es posible que ya no esté en la mesa, porque este es un grupo de ascenso hacia un heroísmo y una guerra de la que posiblemente no salgan. Entonces, también la agenda del juego te dice mucho eso, pero por eso lo del conflicto moral. Ok. Ahí yo solamente les cuento uno, yo lo mencionaba muchas veces en algunas charlas, realmente me gustó mucho este villano, no por mí, sino porque para los jugadores fue significativo. Lo odiaron, lo siguen odiando, lo siguen recordando, pese a que hace 2 años no jugamos con ese grupo, pero aún así lo siguen teniendo presente. Y en el tiempo, digamos, yo construí distintos villanos, pero este fue uno muy circunstancial por la cercanía que le tomó el grupo, pero además por la exploración de lo difícil que puede ser la vida para alguien que se convierte en villano, ¿sí? Este tipo, estamos jugando una historia de Mad Max completamente homebrew con el sistema de Mutant Year Zero, y llegaron a un oasis en sus autos y todas las cosas, ellos llevaban un mapa de un posible lugar donde iban a encontrar agua y balas y no sé qué, y se les acerca un tipo que habla como un poquito lento, como medio tartamudo, como con miedo, y se les acerca a preguntarles algo, y les causó tanta empatía que lo unieron al grupo de una vez, como no, nosotros te ayudamos, pero
Les juro que yo no estaba intentando hacer nada de eso. O sea, yo en mis motivaciones como narrador dije, solo quiero, pues seguramente lo van a mandar a la mierda este man. Sí. Yo lo que quería era que él se acercara a escuchar. ¿Sí? Yo necesitaba que él se acercara a escucharlos. Y el grupo era muy cerrado. Cuando se acercó, ellos mismos le empezaron a hablar y le dijeron, no, venga acá, acompáñenos a tal lugar, no sé qué. Y yo así por dentro como, mierda, o sea, esto está saliendo mejor de lo pensado como villano. De repente sacaron un mapa que les habían dicho, nadie puede saber de esto porque ustedes se van a ganar. O sea, la persecución de los hijos de la guerra, que son los hijos de Immortan Joe en la historia que estaba construyendo, entonces los van a buscar. Ojo que este mapa de verdad no lo robamos y ahí viene un montón de ojos detrás. Y llegan y lo abren frente a este tipo, que el tipo pues tenía sus otras motivaciones y él así como mirando como... Y les hice como 2 preguntas muy, muy casuales, nadie se las pescó, igual fue como, y ese mapa, o sea, está como muy bien hecho, y le explicaron. Y el tipo, bueno, y luego les preguntó otra cosa sobre provisiones, y le volvieron a decir que no tenían casi provisiones. Entonces el tipo llega y les dice, miren, podemos ir a tal lugar, allá hay una parte donde ustedes pueden sacar provisiones, yo ya encontré balas, allá encontré cosas, generalmente vamos por allá cuando se puede, pero yo no tengo vehículo. Y el grupo solo se dividió. Miren, nosotros 2 nos vamos con este tipo, vamos allá, traemos las cosas, se llevaron el mapa, se llevaron los objetos importantes, y ustedes 3, que era el músculo, el más rápido y el de los planes, se quedaron. O sea, se fueron 2 que no tenían posibilidad, digamos, de combatir en el desierto, solitos. Por eso me da mucha risa porque ellos iban armando su plan y yo por dentro era como, me van a odiar horriblemente con lo que suceda. El personaje más como paranoico del grupo, súper confiado con este tipo, le generó una empatía increíble. Él me decía, no, es que mi personaje por un momento sintió como si este fuera su hermano perdido en la historia que yo te conté al comienzo. Entonces, como lo roleaste, me vino a la mente esto y yo le hice el match de una. Y fue muy bien roleado, fue la cosa de esto. El caso es que termina la historia en que ellos se van lejos, el man se los lleva más lejos de todo. Tenían que acampar una noche. Nadie se percató de todo, el tipo les dijo, no, todo bien, yo hago la primera guardia, ustedes descansan, que ustedes están mamados, este lugar es todo, sí, claro, nos acampamos, tal. Se despiertan cuando escuchan la moto, el tipo les dañó el otro vehículo que llevaban, que era otra moto, se les robó el mapa, se les robó recursos, se les robó las balas, se les robó el revólver y la escopeta que tenía este man, o sea, lo saqueó completamente y se fue. Claro, esos tipos para regresar casi se mueren, y cuando regresaron fue como un pacto de grupo de nunca más vamos a volver a confiar en nadie que no seamos nosotros 4. Vean, la forma en que se transformó esa mesa fue increíble. O sea, cada personaje tuvo una evolución de personaje por ellos mismos y por grupo, de nos vamos a apoyar, vamos a hacer esto. No es que se volvieran desconfiados, pero hacían unos planes que yo no había visto antes en ese grupo, la forma de organizarse, de distribuir recursos, los momentos de monólogos del grupo. De hecho, el tipo este que les contaba, en un momento los para en la mitad del desierto y se botó 10 minutos de discurso, pero todos quedaron emotivos, casi así como con la voz quebrada y todo. Yo no pensé tocar tantas fibras. Para mí este villano simplemente no sabía que ustedes estaban acá. El tipo estaba interrogando a la gente que llegaba solo para ver si alguien tenía recursos que él pudiera robarse para ir a otro lado. Y estos le muestran como la carta de, oiga, lo que usted estaba buscando hace 10 años, acá está todo. Entonces se convirtió en el villano, toda la historia cambió a la motivación de vamos a encontrarlo y vamos a matarlo. Entonces cada vez que llegaban a un punto encontraban que el tipo les dejaba una carta o algo diciéndoles, hey, les dejé agua y les dejé balas para que puedan seguir buscándome. Y se convirtió en ese gran villano que todavía lo recuerdo mucho, y ellos todavía odian a Soren, que fue mi gran villano de Mad Max. Nice. Ok, Pachito, Carito. Yo no he dirigido, así que yo no he creado villanos para atormentar a nadie. ¿Y nos Pero personajes villanos que terminen volviéndose villánicos. Villanos, sí, claro. No, creo que lo más cercano a un villano que he tenido es el que tengo ahorita en Blade Runner, y ni siquiera es un villano, simplemente le toman a mal las cuestiones que hace. Es un revillano. No, no es un La villano. mesa de es una mesa de villanos. Bueno, sí, pero no es el más villano. No, pero Colt más apegado a la ley, como así que villano. No, Eres un robot. Solo para hacer más malo.
Sí, ¿se acuerda que usted es un robot? Acuérdese que usted es un robot. Pero no así como villano pensado de toma lomo, no. Sí, no, pues Steak, pero es que sí, Steak no es un villano, Steak es un choche, Steak es un villero, y Steak es un villero divertido, no es un villano. Es un chichicito. Sí, intenta ser maloso y mañoso, pero todo le sale mal, güey, es muy divertido. Él intenta ser un villano y no la logra, güey. Un bandido. Sí, intenta ser Lo un chistoso bandido. de Steg es cuando intenta hacer una cagada, le sale mal. Ujú, Cuando en cambio como que le toca ser amigable con alguien, le sale perfecto. ujú. Todos lo Sí, aman. pobre Steak. O sea, su futuro no es ser maloso. Y entonces, pero por ahí que podrá recordar a Clovis, un villano que me inventé hace muchísimos años. Lo más absurdo, ridículo, Luis era OP. un Vecna. Era un Vecna. Hagan de cuenta, un Vecna. Volvió 3 veces. Y a la tercera dije, ¿sabe qué? Que mueres y güey. Parce, sí, un villano que inventé, pero al comienzo, cuando empezamos a jugar rol, yo creo que fue de mis primeras dirigidas de Calabozos y Dragones y me inventé este villano. ¿Cuál era su motivación? Ninguna, aparecer en escena. Así. Realmente no. Y era así todo ridículo y súper, hiper, mega poderoso y con una cantidad de cosas absurdas y ridículas. Era como Pila, pero con poder. Sí, no era algo absurdo. Ni para qué hablo. Sí, no, ya, qué vergüenza. Ya después uno empieza a encontrarse cositas, empieza a leer uno más, obviamente, y empieza ya a definir un poquito mejor a los villanos y todo. Sí, pero uy, no, eso sí fue una vergüenza. El Clovis, me acuerdo. Y Pachito, así ya para cerrar nuestro programa de hoy. Uy, pues en personajes no recuerdo la verdad que haya hecho así como uno malo. Alguna vez hice uno en Exalte y de hecho me costó porque hubo como conflicto en la party porque quien estaba dirigiendo esperaba que los exaltados solares fueran todos completamente heroicos y en mi visión particular no tenían por qué ser completamente heroicos. Ahí Ina y Susi conocen ese pequeño chicharrón. Básicamente mi Decir que te querían matar. me querían matar. Porque mi personaje literalmente sí era un choche que recibió la exaltación, pero entonces tenía sus malas costumbres. Entonces el choche descubrió que tenía la capacidad para hacer muchas cagadas, pero con nivel de poder adicional. Sí. Entonces, pues, hizo unas cuantas porquerías por ahí. Pero digamos que hubo un conflicto, pero lo dirimimos muy amablemente en que yo salí por la puerta. Yo entendí que la puerta estaba abierta. Básicamente. Pero así de resto que yo haya hecho así como villano, no recuerdo. Pachito. ¿El necromante? No, no sé. Yo te voy a refrescar la memoria. Tú viste una vez un Simitsi en Vampire Dark Ages. Ese sí fue un personaje. Ese es legendario. Pero él no era un villano. Problemas. Ese es legendario. ¿No? No, él solamente quería dar lecciones de existencia. Él tenía una comprensión de la realidad diferente a la de los jugadores y quería compartirla con ellos. Ay, Pachito. Ay, por favor. El que amamantaba. De hecho, ni siquiera el Baali que hice. Sí, no, qué pena. Que era Brute Poder, ese ni siquiera era malo, ese simplemente era experimentador. Como, ¿qué pasa con un barco en la mitad del Mediterráneo si yo me abro el vientre y saco un montón de insectos y pudro todo lo que está alrededor? ¿Qué puede pasar? Era experimentador, era científico en su pensamiento. No. Pero yo amaba ese Steve me parecía genial. Todo el mundo lo detestaba. No, me parecía genial ese Steve.
Y con respecto a yo dirigiendo crear villanos, uy, sí he sacado un montón de villanos, unos con mejores recordación que otros. Aquí los presentes recordarán a Neville. Yo siempre consideré a Neville uno de mis mejores villanos. Básicamente era un mago que adquirió poder político y digamos que era muy materialista en su forma de pensar. Él no quería ser ni siquiera el mago más poderoso, él simplemente quería tener riqueza, quería tener contactos, fama, quería tener fama, tener control como de muchas cosas. Y en lo que me había inventado simplemente era como que se había ubicado en Sigil y había logrado como ubicar digamos, como tener la ubicación de ciertos portales que podían ser como un poquito más redituables a la hora de hacer ciertas labores comerciales, y pues manipuló en un comienzo a la pari para que fueran sus empleados, y pues obviamente era muy mal empleador el man, entonces pues al final terminaron cascándolo bastante. A Neville lo resucitaron ilegalmente, sí. Sí, Pacho nos metió los dedos en la boca a Caliche y a mí y terminamos resucitando a ese señor. Y la verdad, fue ilegal. Fue ilegal. La cara de fue absolutamente ilegal y fue una cagada planeada. Eso sí, no voy a decir quién no. Pero, o sea, yo sé que ustedes se están burlando de mí en el chat diciendo que soy ilegal, y sí, soy bastante ilegal con estas páginas. Pero digamos que Neville fue uno de los villanos que a mí me gustó pues mucho crear. Ese me caía bien. Neville me caía bien. Ese fue inventado completamente por mí. Han habido villanos que, digamos, son villanos del libro, que a mí me ha dado mucho gusto dirigir. Por ejemplo, Samuel Hyde fue un villano que yo tuve con una party de World of Darkness, de un crossover de World of Darkness que hice hace mucho tiempo, y digamos que como villano fue, o sea, es el villano que uno ama odiar. A mí me gusta ese concepto de que el buen villano es el que uno ama odiar, es el que uno hace todo a un lado para decir tengo que acabarlo, tengo que detenerlo, no importa lo que tenga que hacer, pero tengo que, mejor dicho, lo tengo que cargar. Ese tipo de, o sea, cuando uno logra generar esa motivación en el grupo, me parece bonito. Así como decía Camilo, o sea, es el villano que decía, es que lo voy a buscar, o sea, el objetivo de mi vida es pararlo, sea como sea. Uno se siente bien, uno como que dice, logré darle una motivación adicional al grupo. Bueno, aquí varias opiniones en el chat. Dicen que eres un villano, Pachito. Sí, lo dejas a flor de piel jugando, como porque en la vida real no se puede porque es ilegal, pero trae problemas. Sí, sí, sí. El villano por ahí existía. Alguna vez salía un meme como que decía algo así como no me pidan ser lo que yo quiero ser, porque si no me tienen que aplicar el código penal, cosas así. O mejor café porque él... No, pero sí, digamos que hay muchos villanos a los que uno le saca el gusto. O sea, a mí, por ejemplo, en Dungeons and Dragons me gusta mucho esa concepción del lawful evil. Me gusta mucho. Digamos, en su momento, o sea, el villano, entre comillas, o el antagonista que usa las reglas del ambiente que está alrededor de él, que son las reglas que permiten construir la sociedad para él poder sacar provecho. Sí. ¿Sí? Ese tipo de antagonista en particular, más que por ejemplo el Chaotic Evil, ¿sí? Que el Chaotic Evil es quiero destruir el universo porque se me da la gana. Sí, ese sí es el caos puro. Me gusta más. Pero LOL es Chaotic Evil. Y LOL es muy chévere. Es que eso significa que vayan a destruir a la Topa Tolondra o que sean brutos, no, al contrario, son muy calculadores y son supremamente inteligentes con lo que hacen. Los Chaotic Evil. A mí me gustan mucho los Chaotic Evil. En algunos casos. Precisamente por la impredecibilidad del Chaotic Evil. O sea, Grast es Chaotic Evil. Sí, gracias Chaotic Evil. Para recordarles. Dregot
Es Chaotic Evil. Sí, Dregot es Chaotic Evil. Dregot, por ejemplo, es otro villano que me gustó mucho en el sentido de que es el villano mega poderoso, pero con todo su poder siempre está como detrás de la sombra. Está ahí. Y entonces él mueve unos hilos para hacer X, Y o Z cosas. Sí. Los jugadores se enfrentan con esa vaina. Es cuando dice, estos manes se me metieron al rancho. Venga, lo intento por este otro lado. Pero tiene paciencia, tiene tranquilidad. No necesita hacer despliegues vulgares de poder para... Sí, hace sus cosas. Yo siempre le he temido mucho a ese villano que te da la bienvenida en su casa y te saluda de manera respetuosa y todo, y por detrás te la está haciendo. Sí. Esos como Grass, como Dregot, son seres que uno se los encuentra y no se van a ir a romperle a uno la cara, sino, bienvenido, siga. Sí, y es gente muy amable y muy querida. Uy, a esa gente le tengo un pánico. Es que son los más peligrosos porque no la ves venir. Claro, como dice X, son totalmente impredecibles, entonces uno no sabe en qué momento van a hacer la vuelta. No, esos me parecen súper interesantes, esos villanos. Es que el rollo del caótico malvado es la interpretación que le dan los jugadores, porque en construcción de villanos ya escritos está muy bien dado, y realmente a mí también me gustan mucho. Eso como los muestran, realmente la parte del caos está muy bien lograda para esos ya escritos, pero a veces la gente pues se va por el tropo tradicional, entonces como le pierde el sentido. Eso pasaba mucho también con... Sí, y yo me acuerdo que mucho tiempo había como un veto de no poder hacer personajes malvados por lo menos, porque era como que van a ir a hacer, en general cuando uno hablaba con muchos narradores no les gustaba narrar partidas con malos, pero porque el tropo estaba ahí, o sea, yo creo que igual sigue todavía el tema de que no te dejan hacer un personaje que no sea así no sea como con los alineamientos clásicos, pero que te vaya a desequilibrar la parte, que es lo que dicen, porque es que usted me va a dejar la cagada. Es básicamente eso, porque siempre está como ese tema. Yo creo que con más entendimiento ahora es de la agenda del juego, ¿no? Antes de pronto uno se metía sin saber realmente de qué trataba la historia. Ahora se entiende más la agenda, entonces también, pues yo digo que es válido. Como les decía, por ejemplo, yo le digo a los jugadores, acá no hay malos, porque la historia está para este tipo. O sea, esta que les quiero contar está por este lado. Igual, ustedes pueden tomar decisiones, pero para que se entienda un poco que las oportunidades que van a encontrar van a estar más del lado del heroísmo que del lado de la villanía. Ahora, si todos se ponen de acuerdo y hacen todos una caída, pues va a pasar. Generalmente yo hago muchos sandbox, entonces depende de ustedes, pero de entrada es importante que sepan, porque si se llegan a ser malos, los van a cazar. Entonces, el mundo sí está en oposición contra el mal, entonces ustedes van a entrar en ese grupo pequeño. Pero hay una cosa que les quería decir, simplemente un repaso rapidito de los arquetipos que Iván mencionó en algún momento, el anti-villano, el antihéroe. Hay una en escritura, en guiones, hay 8 tipos de arquetipo con los que uno puede jugar cuando está escribiendo en la parte literaria. Está el llamado antivillano, y el antivillano es como este tipo que tiene, igual que el antihéroe, tiene una motivación particular, es alguien que tiene todas las tendencias inmorales, todas las tendencias de querer hacer cosas, pero justificadas, y cuando él las cuenta, genera empatía, ¿sí? El ejemplo con este que me gusta mucho, que lo dan, es Hannibal Lecter. El tipo cuando empieza a hablar, uno sabe que es terrible, pero el tipo habla y convence. ¿Por qué? Porque el tipo tiene como una visión torcida del mundo, pero él tiene como argumentos muy, muy contundentes, ¿sí? Pero seguramente, y en sus acciones, y seguramente para las personas cuando lo están viendo, dice, este man es muy malo. Pero llega a ese punto de empatía donde uno siente que es un gran villano, pero es un llamado antivillano porque genera empatía, y es algo muy particular cuando sucede en el rol. Cuando uno como jugador quiere a ese villano, cuando uno le genera, venga, pero es que sí tiene, lo que decía ahorita Iván, de verdad tiene sentido lo que está diciendo, y si lo ayudamos, y si más bien evitamos esto. Estrada va por ahí. Al final uno con Estrada es como, no, venga, ayudemos al man. El man está maldito y mire lo que le pasó. Claro, cuando uno entiende las motivaciones pasa eso. Sí. Otro es un poco más simple, que es el llamado matón. El bully. El bully como tal, sí. Es el villano que realmente no tiene mucho poder, pero que simplemente está dado para generar un conflicto.
¿sí? Puede ser un conflicto pequeño, pero está dado para ponerse en situaciones particulares con los protagonistas. Generalmente viene con una presión, viene también con un tema familiar, un tema psicológico, pero sirve mucho también para darle otro fondo y ver las decisiones en menor escala de los jugadores o de los personajes o protagonistas frente a ese tipo de villanos. Porque también hay que recordar que los villanos nos sirven para demostrar la capacidad que tienen los jugadores de afrontar sus consecuencias y de su toma de decisiones a nivel moral. Entonces, los matones son muy interesantes por eso. Está el mastermind, el cerebro, el que siempre va a estar allá detrás, el que es por excelencia para mí, uno que me gusta muchísimo, que es Hans Gruber en Duro de Matar. Es ese mastermind, es el tipo que ha organizado todo un plan perfecto que al final, si no hubiera estado ahí McClane, todo le hubiera salido muy bien, el tipo hubiera matado a un montón de gente y hubiera estado de vacaciones tranquilo con todo ese dinero, pero todo el plan como lo va llevando cosa por cosa es algo donde él no se unta las manos y cuando tiene que untárselas engaña al héroe. Entonces es un tipo que está por encima intelectualmente de los protagonistas. Está el que se le llama el mal encarnado, que este viene siendo ya como esta versión poderosísima de lo que es el mal en sí. Este tiene una cuestión que no ofrece desarrollo de personajes, sino ofrece simplemente como obstáculo y sobre todo ayuda para que los personajes busquen aliados y busquen soluciones distintas, porque este es el mal al que uno de verdad no se le va a poder enfrentar. Ejemplo, Sauron en El Señor de los Anillos. Es como este gran mal donde uno dice, pues es que yo solo no puedo irme a darle, pues hay que destruir el anillo si quiero lograr algo contra él. No hay otra manera. ¿Sí? 1 a 1, la pari de 7 no van a lograrlo nunca. Entonces, ese mal encarnado lo que hace es generar visión del mundo. Está el secuaz, que es el que siempre manda el villano principal, el que vaya, haga usted todo. Finalmente puede terminar en redención o puede terminar muerto o puede terminar traicionando. Entonces, es el que vaya al lado también como para generar un conocimiento que uno no puede tener de ese villano que está detrás. El fanático, que es el que va por la parte de la religión, el tipo que está, la mente y su creencia moral va hacia lo más torcido. El gran ejemplo de este es John Doe en Seven, 7 pecados capitales. Ese es terrible, ese asesino serial es terrible, pero el tipo tiene toda su cabeza enfocada en que lo que está haciendo está bien, hasta incluso el momento final. Y finalmente está dos similares, la máquina y la bestia. La máquina, el T-1000 en Terminator, es el construido para oponerse a los protagonistas, pero no siempre tiene una motivación personal, a menos que uno le dé como esa capacidad, tipo Ultron. Entonces se transforma un poco más. Y la bestia realmente es esta criatura que empieza a tomar un protagonismo, empieza a tomar una decisión de querer oponerse, ¿sí? Que es distinta a la criatura normal. Esta es la criatura cuando se eleva. Ejemplo, el monstruo de Frankenstein. Es una criatura, pero tiene una motivación particular y en su momento puede incluso llegar a ser un villano, porque tiene una motivación particular de querer volver a ser humano, porque sigue manteniendo esta dualidad de qué es lo que me hace a mí humano. Entonces, eran esos los arquetipos, ya simplemente como una nota final. Gracias, nice. Sí, Carito. Que lo que pasa es que ahorita echándole cabeza y como también un poco con lo que comentaba Camilo, me acordé de una cosa y es la mesa que estábamos jugando con Momo de Broken Tales. Ah, oye, sí. Porque, Ustedes eran malos. pero, o sea, sí, pero no, y ahí volvemos es desde el punto de vista en que se mire. Por ejemplo, mi personaje, que era Baba Yaga, que tuvo una escena bastante particular con el papá de Alicia, varios me era como usted es muy mala, y es como, no, en mi percepción, el huevón merecía sufrir porque había sido un hijo de puta con Alicia. Que fue cuando lo torturé. Ah, sí. Pues es que partamos del hecho que Broken Tales es el mundo al revés. Claro, pero desde la percepción de mi personaje, era válido lo que estaba haciendo. Sí, y a mí me parece interesante de Broken Tales es que héroes, digamos que los villanos se vuelvan los héroes. No creo en ese concepto dentro de Broken Tales. Simplemente los villanos tienen una nueva oportunidad de comportarse diferente. Eso no significa que sean héroes.
O sea, Yo encuentro que es un tema de percepciones, ¿sí? Porque puede ser que, ay sí, el método no sea, pero igual la justificación sí, es válida. puede Es lo llegar a que yo justificar opino. los medios, sí. La justificación es válida. Sí, es válido. Entonces, puede llegar a justificar el medio, el fin. Es bien interesante. Ese juego ahí en Broken Tales, pero eso es otro cuento. Yo te agrego una cosita solamente con eso, y es que a veces a uno se le olvida qué es lo que pasa en la vida de un villano. Y este tipo de juegos permiten conocer qué es lo que pasa en la vida de un villano y por qué toma las decisiones que toma. Entonces, el mal a veces en la narrativa se encarna como una decisión única. Este tipo acabó con un pueblo porque pues era un desgraciado y quiso quitarles el agua y luego les mandó una peste horrible. Pero entonces, cuando uno tiene este tipo de juegos como Broken Tales, uno puede jugar desde ese lado y entender las decisiones, y pasa lo que decía Caro ahorita. Para ella era justificado hacer toda la tortura y hacer todo esto porque lo tenía, pero si uno lo mira como, no sé, Dungeons and Dragons, si llegamos a esa historia de Baba Yaga, eras la peor y hay que acabarla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me gusta a mí de ese tipo de juegos, porque uno como jugador y como narrador explora cosas que regularmente no se dan tanto de lo que es la vida detrás de un villano. A mí me parece brutal ese juego por eso. Sí, y ver lo que hay detrás ahí. Y no siempre, mejor dicho, no siempre el villano es villano porque sí. Siempre o sea, no hay es la maldad por ser malo, sí, no como, ay, quiero destruir el mundo y ya, sí. sino a veces es como sus motivos quizás no válidos para cierto grupo, para esa persona o para ese grupo sí lo son porque necesita conseguir algo a través de eso. Correcto. Que era lo que decía Camilo. Entonces es como... ¡Wow! Muchachos, caramba, miren. Uy, Dios mío, son las 10 de la noche. Pero eso pasa cuando uno habla así de sabroso con la gente y se entera de cositas, y miren de todo lo que nos enteramos hoy. Hay villanos para todos los gustos, eso sí. Hay desde los más súper, hiper, mega poderosos, indestructibles, así como les gustan a Pacho. Algunos, no todos, no todos llegan a ese nivel. Hay desde eso hasta como el villano que pienso crear para la aventura de Dragon Bane Babies. Que si nos abren el espacio en Sofa, espero poder dirigirle a niños una aventurita de Dragon Bane. Y está planeada para niños, con un villano para niños. Y entonces es un villanito simpático. El Hamburglar. Es un ganso. Es un gansito. Es una pari de patos, es una pari de malaras. ¿Cómo le va a causar traumas a los niños con el gansito si es de lo más rico que existe? A menos que les lleve gansitos. Uy, qué buena idea. Qué buena idea. No. Bueno, depende cómo se los des, porque les puedes decir aquí están para que se coman sus consecuencias, pero bueno. Pero qué agresivo con los niños. Oiga. Por eso te digo, todo depende cómo se haga. Con razón, poco se le dice dirigirle a niños. Qué agresivo. No, aquí va a haber dulcecitos y plumitas y cositas bonitas. No, ¿qué pasa, muchachos? No, suave con los niños. Suave con los niños. Pero hasta allá uno puede llegar a tener villanos sencillos y simpáticos. ¿Sí? Mi idea con el villano en Dragon Bane es que sea un personaje divertido, que haga reír a los niños también. ¿Sí? Puede llegar a ser ese villano silly, como ese tonto estilo Megamente por ahí, tal vez, o como un villano como tonto, un Gargamel, algo así, como un ser que detrás de su motivación malvada termina de pronto incluso haciendo el bien o ayudando al grupo sin quererlo. ¿Por qué? Como tu personaje. Porque es tontico, sí, como Steg. Intenta ser malo y no le sale. Steg es como Gargamel. No lo habíamos pensado, pero no sé. Ya todo cuadra. Steg es como Gargamel. Él intenta ser malo, pero termina haciendo cosas buenas. Le va a poner al cuervo Azrael. Yo sigo
Yo sigo pensando que es como un choche. Lo entrenan para que rodee a la gente en la calle, pero realmente termina preocupándose por cuidar el perro Pero eso chandoso de la sería como el esquina. conde Pátula, huevón, que Sí. necesita ser como un Trataron vampiro de crear sumido lo malo, pero le utilizaron salsa de tomate. con tomate. Claro, entonces no, sería como el conde Pátula. Hijo de madre, Solamente si usted supiera manejar un barco hace rato, se les habría llevado ese hijo de madre, la Esmeralda, y la vende por allá en el mercado negro, piros. Pero es que no, escasamente sabe leer. Ay, no sé cómo amo este. Es un choche. Y hablando de eso, no se pierdan entonces para todos aquí, todos nuestros queridos espectadores. Esperemos que nuestro querido Miki ya esté un poquito mejor, como ya Y vemos, está un ya, poquito mejor. ya salió esa gripa. Por eso estoy aquí. Bueno, o sea, todavía está la gripa, pero ya puedo, no me está matando, no me bloquea. Sí, ya no es gripa, ya volvió a ser un ser humano. no, Entonces, todavía tiene gripa, sí, ahí va. semi-ser humano, pero es más funcional. Más funcional, vale. Digamos que recuperé el 70% de mis facultades. El otro 30% sigue cubierto de moho. Sí, igual. Y así le dio duro esa peste a nuestro querido Game Master. Entonces, esperemos que ya esté al 85-95% el miércoles para arrancar Everron. Yo estoy que me juego desde hace rato. Quinta temporada de Everron. Recuerden, este miércoles, 8:30 de la noche, aquí por TV. 8. A las 8. Perdón, vamos a estrenar también horario. Chévere. 8 de la noche. Ahora vamos media horita más tempranito. Sí, también para que nos vean más Para no terminar tan tarde, es que estamos terminando muy tarde. Para no terminar tan tarde también, correcto. Entonces, 8 de la noche, nos vemos el miércoles. El jueves tenemos Coriolis también a las 8. Sí. 8 de la noche tenemos Coriolis, ¿sí? No se lo pierdan. Ahí. ¿En qué episodio vamos ya de Coriolis? Yo vi. No sé. Séptimo. Vamos para el séptimo episodio. Entonces, no se pierdan ahí Coriolis. Y obviamente, de hoy en 8, más de noche, más magazine, aquí en los juegos de rol. Aquí seguiremos con más charlitas, más historias, nos reiremos otro rato. Nos encanta que estén ahí muy, muy atentos en el chat. Nos encanta que nos escriban, que nos saluden, que participen. Camilo, ¿qué tenemos para rol en casa esta semana? Esta semana, no, pues partiditas también. Martes seguimos con Vampiro segunda temporada, pero hay una campañita que tomó vuelo y está bien interesante. Y el miércoles estamos con Hombre Lobo, que estamos últimamente ahí como muy World of Darkness. El jueves siguiente vamos a estar con Mago, con Pachito ahí en la batuta. Sí. Pero por ahora no, entonces este jueves retomamos Alien. Está la compañita ahí de los mundos perdidos del último librito que sacaron, que está bien chévere. Ese libro está chévere. Sí, y nada, la invitación pues igual a ustedes y a la gente que está en Bogotá para el 7 de julio, el festín de rol. También hay como para estar allá comiendo y jugando un ratillo. ¿En dónde? ¿A qué hora? Ese es en el Goce Pagano, en el centro. Recuerden, Goce Pagano ahí en la tercera. Eso es tercera allá arriba. Recuerden que es contra inscripción, o sea, inscríbanse porque esos cupos se acaban. Sí, inscríbanse. Sí. Vamos a la mitad, porque me tocó aplazar una semana porque venía puente, venía fin de semana con festivo, entonces pues, la gente empezó a decir y me empezaron a hablar y yo, ok, aplazamos una semana al 7 de julio, pero ya vamos la mitad no, va al 75% de cupos ya, entonces apúrense, si quieren estar con mesitas de rol, entonces va a estar chévere. 7 de julio, Goce Pagano. Inscríbanse antes. No quedan muchas boletas, no quedan muchos cupos, por favor. Inscríbanse rápidamente, si no esto se acaba. Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos, qué rico. Excelente programa. Gracias por toda esa información. Muy, muy bacano. Sí, ya me quedó más clarito. Ya voy a empezar a definir mejor los malitos. Gracias a todos, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros espectadores. Camilo, Carito, Iki, Pachito, nuestros panelistas, muchísimas gracias. Les quiero muchísimo. Les queremos muchísimo a todos nuestros espectadores. Ya saben, ahí estuvo nuestra programación. Cuídense mucho. Los amamos. Chao.